La densidad es la masa por unidad de volumen de una sustancia. En la Tierra se puede suponer que la masa es lo mismo que el peso. Mientras un objeto esté formado por moléculas y por lo tanto tenga tamaño o masa, tendrá una densidad. Una unidad de medida común para la densidad del agua es gramos por mililitro o un gramo por centímetro cúbico. La densidad del agua cambia con la temperatura y la salinidad. La densidad se mide como masa por unidad de volumen. El agua es más densa a 3,98 grados centígrados y es menos densa a 0 grados centígrados. ¿Por qué el hielo flota en el agua? Cada molécula de agua está compuesta por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Los enlaces entre las moléculas del agua se llaman enlaces de hidrógeno. A medida de que el agua se enfría a 3,98 grados centígrados, su masa permanece igual pero el volumen disminuye. La misma masa cabe en un espacio más pequeño por lo que es más compacta. Cuando el agua se congela a 0 grados centígrados, la masa permanece igual pero su volumen se expande en un 9%. En el agua líquida, las moléculas se atraen entre sí y se mantienen temporalmente unidas por enlaces de hidrógeno. Cuando el agua se congela a 0 grados centígrados, se forma una red rígida abierta de moléculas unidas por hidrógeno. En esta estructura abierta la que hace que el hielo sea menos denso que el agua líquida, por eso flotan los icebergs. Ahora bien, hablemos de la viscosidad. La viscosidad es una medida de la resistencia de un fluido al flujo. Describe la fricción interna de un fluido en movimiento. Un fluido con gran viscosidad resiste el movimiento porque su composición molecular le da mucha fricción interna, y un fluido con baja viscosidad fluye fácilmente porque su composición molecular resulta en una muy poca fricción cuando está en movimiento. Aquí vamos a presentarlo en un pequeño experimento con dos monedas, un vaso con agua y un vaso con jabón. Al momento de tirarlas al mismo tiempo, nos damos cuenta de que el agua, por tener muy poca composición molecular, la moneda baja muy rápido, y el jabón, al tener todavía mucha más viscosidad, tarda un poco más. Los gases también pueden tener viscosidad, aunque es un poco más difícil de notarlo en circunstancias normales. La viscosidad es un factor importante para determinar las fuerzas que deben superarse cuando los fluidos se usan en lubricación y se transportan en tuberías. Controla el flujo del líquido en procesos como la pulverización, el modelo por inyección y el recubrimiento de superficies. La tensión superficial es una tendencia contractiva de la superficie de un líquido que le permite resistir una fuerza externa. Se muestra, por ejemplo, cuando ciertos objetos que, a pesar de ser más densos que el agua, pueden flotar en esta. La capacidad de algunos insectos para correr sobre alguna superficie del agua. Esta propiedad se consigue por la relación de moléculas similares y es responsable del hecho de los compartimentos de los líquidos. La capilaridad es la capacidad de un líquido para fluir en espacios estrechos sin ayuda de la gravedad. El efecto se puede ver en la elaboración de líquidos entre los pelos de un pincel, en un tubo delgado y en materiales porosos como el papel. En algunos materiales no porosos, como la fibra de carbono licuado, y en una célula, se produce debido a las fuerzas atractivas intermoleculares entre las superficies circundantes, líquidas y sólidas. Si el diámetro del tubo es lo suficientemente pequeño, entonces la combinación de tensión superficial y las fuerzas aditivas entre el líquido y el recipiente actúan para levantar el líquido. Con muchos materiales, como el mercurio y el vidrio, las fuerzas intermoleculares dentro del líquido superan las que hay entre el sólido y el líquido, por lo cual se forma un menisco convexo y la acción capilar funciona a la inversa. La miscibilidad es la propiedad de una sustancia que se mezcla en todas las proporciones para formar una solución homogénea. Básicamente significa cómo dos o más líquidos
se disuelven completamente entre sí. El término a menudo se aplica a líquidos, pero también a gases y sólidos. El etanol y el agua son miscibles, ya que se mezclan en todas las proporciones. La miscibilidad de dos o más materiales se determina ópticamente cuando dos o más líquidos miscibles se combinan o mezclan. La salida o el líquido resultante es claro. Si el líquido resultante está turbio, está claro que los líquidos son inmiscibles. Es importante determinar la propiedad de los líquidos con la debida atención y cuidado, ya que los líquidos, a veces inmiscibles, dan un líquido resultante claro que da como resultado una determinación incorrecta de que los líquidos son miscibles. Se dice que los líquidos son miscibles si las atracciones entre las moléculas similares son más fuertes que las atracciones entre los pares mixtos.